Ya, entonces, bien. Ok. Ya. Ahí está la pantalla viéndose. Sí, sí se puede ver. Perfecto. Voy a compartirla completa. A esperar que Joyce ingrese. Pero no, mientras tanto lo vamos a tener así en caso que me tenga que devolver. Entonces, bueno, nuestra clase de hoy del día 2 de octubre. Seminario tesis, seguimos trabajando con el foco de, digamos, de metodología de la investigación, que en este caso es la investigación acción participativa, y hoy nos vamos a centrar un poco en mirar cuáles son las concepciones que los docentes tienen respecto de su autonomía como profesionales y qué vínculo genera ese ser autónomos profesionalmente hablando con los procesos que implica la investigación acción participativa dentro de su gestión escolar en general. Y así, pues, ser un aporte al mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones o establecimientos educativos en cada uno de los niveles en que el docente se desempeña. Entonces, concepción quiere decir es como yo que entiendo, que concibo, ¿cierto? Que comprendo sobre que yo como profesional autónomo voy a tener un rol fundamental en el proceso de investigación. Y mirar si no cuento con esa autonomía, con esa formación, con lo que me implica a mí ser autónomo, puedo llevar o no a cabo la investigación dentro de mi rol como educador o educadora. ¿Ya? Eso es como lo que hoy vamos a ver. Entonces, tiene que ver ya con el tema de cómo mis competencias tocan o pasan fundamentalmente por la investigación. Aquí me voy a mirar un poco porque parece que Joyce está intentando entrar, pero no la veo solicitando ingreso. Como que entra y sale la solicitud. Ya. Yeah. Algo le pasa. Algo pasa. Bueno. Entonces, voy a dejar aquí, tratar de dejar la pantalla media mientras tanto para estar pendiente de si Joyce ingresa, ¿ya? ¿Ahí alcanzas a verla en la pantallita? Muy Sí, sí chiquito. se puede ver. ¿Sí? Ya. Lo otro, profe, que usted puede ahí donde dice diseño, no me parece, sí, me parece que sí, es como agrandar el Power y lo puede proyectar y No, ver. sí, pero no alcanzo a estar como inmediatamente atenta para poderle responderla, porque ya no está ingresando directamente. Ay, pero no. ¿Sabes qué puedo hacer? Ya, voy a liberarla para que ya no me tenga que pedir ingreso. Entonces, acá en las opciones de la reunión, mira, voy a dejar que todos entren para que no tenga que pedirme ingreso. Permitir a los autores de la llamada omitirla. Ya. Ahí, personas de mi organización, no, todas. Ahí ella no tiene que pedirme ingreso y no tengo que devolverme. Ahí sí, permitir a los autores de llamada omitir. Sala de recepción, sí, ya. Cuando se une llamada, ya. Ahí pueden entrar todos. Listo. Ahí no tengo que estarme devolviendo. Ya, voy a compartir otra vez la pantalla que dejé compartirla. Ya. Ok, ahí sí ya yo iba a entrar tranquilita, sin pedir autorización. Y ahí ya la agrandamos. Y para que tú puedas tener una buena visibilidad. Ya. Ok. Para hoy teníamos una tarea, ¿cierto? Esta es la tarea que teníamos de la clase pasada del 25 para hoy 2 de octubre. ¿Ingresó Joyce? ¿Pudo entrar Joyce? ¿O aún no? No, como que entró y se salió, parece. Se le cae, sí. Bueno, entonces tú me enviaste tu tarea, como te comentaba hace un momento, la recepcioné esta mañana. Esta mañana recién ingresó a mi correo. Pero bueno, vamos como a dialogar respecto de que tú revisaste el video, le estuviste echando como un ojito importante al marco para la buena enseñanza de educación parvularia, para poder fundamentar por escrito las respuestas a los siguientes interrogantes que lo que buscaban era hacer una reflexión en torno al contenido que estuvimos trabajando en la clase pasada. Entonces nos preguntaban qué se entiende o qué es la investigación educativa,
qué tiene que ver la educación con la investigación, si se relacionan o no, cómo se relaciona el marco para la buena enseñanza de la educación parvularia con la investigación educativa, de qué manera contribuye la investigación educativa en las prácticas de aula, cuál debe ser el rol de la educadora respecto de la investigación educativa, de qué manera esto contribuye al mejoramiento de sus prácticas en su desarrollo profesional. Y eso pues me lo enviabas, ¿cierto? Hoy. A las 8:30 efectivamente yo lo recibí, a ver, cuando abrí el ojo, era como las 6 y algo, y pues ahí está tu correo, o sea, me lo enviaste anoche. Tuvo que haber sido, me lo enviaste anoche, ¿cierto, Macarena? Sí, porque no podía terminar, tenía como del otro trabajo de ética, me faltaba la número 4, Claro. que leía la pregunta y no, me costó mucho hacerla. Ah, ya, ok, entonces sí, sí me llegó anoche, bien. Entonces, bueno, cuéntame, ¿cómo te fue con esta tarea de seminario de tesis? ¿Cómo la encontraste? ¿Qué cosas te llamó más la atención? ¿Si encontraste quizá que hay una relación entre la investigación educativa y el rol de la educadora? Sí, lo estuve, vi el video, hay una relación muy importante entre la investigación y la educadora, porque sin la investigación no podemos llegar a un análisis completo al momento de estar trabajando. Por ejemplo, nosotros para trabajar en el aula necesitamos investigar los problemas que presenta el estudiante al momento de ingresar. Entonces, si nosotros no investigamos, no tenemos una pregunta problema de qué contenidos podemos trabajar para dar un buen inicio a un año escolar, como para comenzar. Claro, claro, es importante eso. Claro, en el proceso de diagnóstico es fundamental esa, por ejemplo, mínimamente la observación, ¿cierto? Claro. Y durante el año investigar es importante, no es importante, ¿cómo lo viste? Sí, es importante porque gracias a la investigación que hicimos a un inicio, al final de esto podemos llegar a unos buenos resultados con los estudiantes, Ya, porque a veces, por ejemplo, al inicio, nosotros, por ejemplo, un ejemplo, nosotros este año, al ingresar los niños, nos dimos cuenta que teníamos casi el 50% con niños TEL. Ahora, a mediados de año, gracias a la investigación que hicimos a un principio, hemos podido avanzar con estos niños TEL, dándole un cambio a su manera de hablar, porque a ellos les cuesta mucho pronunciar palabras, y esto debido también a la investigación, nos dimos cuenta que la gran mayoría que tiene problemas del lenguaje es porque en su casa hablan como bebés. Entonces, sacando todo eso desde un principio, los pudimos ir adaptando y fuimos cambiando su manera de pronunciar palabras. Entonces ha sido un cambio significativo para nuestro proceso escolar. claro. Bien, entonces reafirmas el hecho de que la investigación es súper importante y además fundamental y además necesaria, no solo al inicio, sino durante todo el proceso. Porque bueno, al Claro, inicio tú trabajaste y el equipo de aula logró determinar que traían problemas TEL, pero fíjate que en este momento ya ustedes siguen observando, todo el tiempo están observando si lo que ustedes planificaron para poder superar el tema de si eran TEL o no, si eso sí estaba funcionando y tú me estás diciendo efectivamente que en este momento han logrado una cantidad de avances significativos y que seguramente muchos niños que habíamos clasificado, categorizado como TEL, no eran TEL, sino que el contexto sociocultural en el cual están inmersos en sus hogares no está permitiendo de alguna manera el desarrollo normal del lenguaje según su edad. ¿Por qué? Porque le están permitiendo que hable como bebés y eso pues ha inhibido de alguna manera el proceso, ¿cierto? No es que tengan claro, TEL, sino que es el contexto el que está llevando a eso. Entonces, claro, ahí él estar investigando como hacer una observación participante, que en este caso es, digamos, una de las formas fundamentales
de recolectar información, ¿cierto? Un medio para recolectar información, un instrumento para recolectar información en la investigación de acción es observación participante. Y es eso que tú me estás diciendo, como ustedes como partícipes del proceso de aprendizaje del niño van observando y registrando permanentemente si el niño avanzó, si el niño no avanzó, si no avanzó, qué vamos a hacer, y están ajustando la estrategia permanentemente para favorecer que efectivamente al final del año, ojalá el 100% de los niños estén hablando al nivel que corresponde según su edad, ¿cierto? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, con esto hemos dicho que es muy importante. ¿Qué entendiste tú por investigación educativa? ¿Qué es investigación educativa? Y bueno, yo vi que la investigación educativa es súper importante en el proceso educativo, como al comienzo, como es como parecido a lo que le dije recién, porque a la final es súper importante porque la investigación es la que nos lleva a los resultados y podemos hacer los cambios de lo que de los que nos dimos cuenta al principio. O sea, cuando vimos el error, pudimos adecuar todo nuevamente y llegar a un nuevo análisis para poder trabajarlo y tener unos mejores resultados. Claro, ¿y quiénes son los agentes investigativos en este caso? Los educadores. Ustedes mismas, ¿cierto? Sí, Ustedes son protagonistas e investigadoras del proceso. Es decir, que ustedes mismas detectan el problema, son el problema, pero también son la solución, ¿cierto? claro. Muy bien. Ok, y la otra tarea que teníamos para hoy eran las 3 posibles preguntas de investigación. Me imagino que, bueno, tú me decías que estuviste hablando con Joyce y yo creo que en ese diálogo seguramente plantearon esas 3 posibles preguntas. Cuéntame, ¿cuáles son esas 3 posibles preguntas? Voy a dejar de compartir para poder verte mejor. Ya. Con la ¿Cuál? Jace hicimos, o sea, hicimos estábamos trabajando las 3 preguntas, estuvimos en el jardín, pero nos dimos cuenta que a la final el reciclaje está en el jardín, está integrado en el jardín, Ya. no tiene un sello completo en su PI y los apoderados participan del proyecto de reciclaje que tienen el jardín. Lo que pasa es que el jardín, los jardines son comunitarios, ellos trabajan en conjunto con la junta de vecinos que se encuentra en el sector. Entonces, siempre están teniendo reuniones, charlas, y nos dimos cuenta que no era como algo que iba a ser novedoso al momento de realizar el proyecto. Ya. Entonces empezamos a buscar, conversando, viendo, y nos dimos cuenta que los niños del nivel medio, menor, presenta un gran problema en el ámbito de pensamiento matemático. Ya. O sea, en el pensamiento lógico matemático ellos todavía no pueden cuantificar, no saben separar, no tienen conocimiento de orientaciones espaciales. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, nosotras queremos trabajar en ese proyecto Ya. para poder de pensamiento matemático, solamente de ese ámbito. Y las preguntas todavía estamos ahí porque como teníamos otras ideas y nos cambiamos a otras, entonces estamos como recopilando de nuevo toda la información, porque Pero, igual pero bueno, no es ha que el ámbito costado. matemático es mucho porque tienen que delimitar primero quién tiene el problema, porque aquí eh, evidentemente parte, o sea, el centro y el beneficiario del proceso va a ser el estudiante, pero tenemos que partir de mirar
cómo las educadoras están implementando los procesos. Pues ahí necesitamos saber cuál va a ser el foco de investigación y necesitamos la pregunta, pero urgente. Mira, en este momento estamos en la cuarta clase, son 10. Sí, O sea, nos queda 6 clases para terminar un proyecto. Entonces yo a este ritmo lo que veo es que vamos a alcanzar a hacer como una generalidad, una cosa muy general. No vamos a alcanzar a hacer el proyecto completo, excepto que ustedes sean muy, 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 muy rigurosos con su tiempo y logren recolectar alguna información importante. Pero esas preguntas son necesarias, porque no puede ser que la próxima clase vamos y ya la próxima no es la próxima porque es la subsiguiente. La próxima están ustedes en su certamen, pero la subsiguiente ya tendrán ustedes que tener la pregunta con los objetivos, bien avanzado esto, porque si no, no van a alcanzar ni siquiera a tener el anteproyecto que requeriría como mínimo tener hasta la contextualización, es decir, la formulación del problema, esa parte necesitaríamos, y la formulación del problema significa tener pregunta del problema, obviamente el tema delimitado, ¿cierto? La pregunta del sí, problema, los objetivos y la contextualización completa, que es toda la parte de antecedentes históricos y conceptos generales, todo eso. Entonces, Macarena, con esto está bien que ustedes, pero no me pueden, bajo ninguna circunstancia, en la siguiente clase, más o menos el 15 de octubre, no sé como el 15, ¿cierto? 16. claro. El 16 de octubre, no venir con que no, es que estuvimos mirando y no. Entonces ahora de verdad que el problema matemático no, entonces vamos a pasar, porque se va a terminar el semestre y no van a tener el problema y ese va a ser un gran problema para ustedes. ¿Por qué? Porque es su certamen 2. Su certamen 2 es como mínimo el anteproyecto, como mínimo. No, Y pero ese, ya, por ejemplo, ya cambiamos, o sea, es que lo que pasa es que lo vimos en un análisis más profundo y claro, si hacíamos el reciclaje, no, está, no nos iba como a servir porque al final tienen todo. ya. En cambio, el problema que tienen, que están enfrentando ahora, el problema de pensamiento matemático. ¿Y Y en seguimos gran parte, con el nivel medio? ¿cómo? ¿Con el Sí, nivel con medio? nivel medio. Ah, Sí, bueno, por lo nivel. menos ya. ¿Es en los dos jardines o solo en uno? No en el jardín de la Joyce nomás. ¿Cómo se llama ese jardín? Ay, siempre me olvido del nombre del jardín. Es que yo lo conozco por Jardín Integra de Las Palmas, pero no Integra, estoy tomando nota. De las de, de Las Palmas. Palmas. Bueno, y ¿por qué no en tu jardín? Es que yo trabajo en una escuela básica. Ya. Ay, en el nivel medio. No, pues no hay nivel medio y la idea es enfocarlo como lo más pequeño porque los niños de prebásica siempre por lo general ya tienen conocimiento de varias cosas. Por ejemplo, en mi colegio está lo que es el reciclaje, tiene sello del reciclaje y en los ámbitos del lenguaje igual, por ejemplo, el Mineduc decreta lo que es el lenguaje verbal, que los niños tengan horas de cuento, que se les haga varias temáticas, entonces por eso nos quisimos ir como más al jardín, porque ahí no tienen como tantos recursos. Y claro, pues estuvimos viendo, averiguando, hablando con la educadora, y en gran parte igual el problema que causa el, el que los niños no puedan tener ¿cómo se llama? Adquirir bien el pensamiento matemático es por el tema de la pandemia, porque ellos han perdido bastante tiempo en sus casas y en sus casas no le han reforzado como se refuerza en el jardín. ¿Pero solo pasa con el ámbito matemático? ¿No les pasa en el lenguaje, por ejemplo? No, no tanto en el lenguaje, es más el pensamiento matemático. Ya. Yo no, Bu- no sé qué, o sea, no sé por qué es más matemática que el lenguaje. Porque dice, bueno, la educadora nos contaba que, claro, como son más bebés, quizá en Sí. el ámbito del lenguaje no le van a encontrar tantas dificultades porque por lo general los niños con problemas al lenguaje se detectan como a los 5 años, 6 años.
Entonces, si el niño ahora está presentando algún, o sea, que hable mal, no lo van a tomar como en cuenta porque va a pertenecer a su edad. Claro, ya. Entonces era mejor pensamiento matemático. Ujú. Bueno, entonces aquí como lo estoy viendo y por lo que tú me acabaste de decir, eh, lo que yo veo es que ustedes van a buscar como el impacto que ha generado, o sí que generó, proceso de aprendizaje remoto sobre el desarrollo del pensamiento matemático en los estudiantes. Es una cosa así, lo que van a buscar, ¿cierto? Que tú me dijiste Claro, que... Ya, entonces mira, la pregunta puede estar por ahí, ¿cierto? ¿Cuáles son las implicaciones o cuáles son las causas o de qué manera, ¿cierto? De qué manera el, la modalidad de aprendizaje remoto durante la pandemia afecta el desarrollo de las habilidades de pensamiento matemático. Una cosa así tendría que ser. claro. Sí, porque nos quisimos enfocar ahí porque justo está como la pandemia y los niños pandemia que hoy en día les llaman porque no han tenido sociabilización con los compañeros, no se conocían, están empezando desde cero. Los jardines se abrieron hace muy poco por el tema de la pandemia. Están utilizando mascarillas, algunos no utilizan mascarillas. Entonces, esto ha influido bastante en el aprendizaje de los niños. Pero mira que ahí va a tocar luego replantearse no solo lo de matemáticas, porque también está afectando la sociabilización, mira que tú lo estás diciendo. Sí, Entonces, es mirar cómo está muy bien, o sea, me parece ideal, está bien recoger información sobre de qué manera como la forma de aprendizaje remoto afectó el normal avance de los aprendizajes de los niños de este nivel, de tal edad, y ya tienen que empezar a limitar la edad, o no la edad, sino el nivel de tal lugar en tal periodo durante el año 2021, una cosa así, ¿cierto? Sería de esa forma. Bueno, entonces, mira, me quedó la mitad de la tarea entonces y la próxima clase es sí o sí. Vamos a calificar, le voy a dar una calificación a esto, es decir, el día 16 que vemos, voy a calificar eso. ya, Las preguntas, problema, van a ser la calificación de esa clase, ¿ya? Porque ya tenemos que empezar, es muy poco el tiempo y no podemos darnos el lujo de perderlo porque si no vamos a llegar al certamen 2 sin nada y ahí sería un 30% perdido y no vamos a perder otra vez la asignatura, ¿cierto? claro, no. No se puede. Ya. Bueno, entonces veo que yo no he ingresado, pero espero que vea la grabación para que ella también, pues, de alguna manera pueda contribuirte a ti para poder hacer el trabajo y más si lo van a hacer en el jardín de Joyce, más si lo van a Claro, hacer en ella. Entonces, bueno, voy a volver a compartir la pantalla para poder retornar un poco y avanzar en nuestra temática del día de hoy, que pasa mucho por el tema de la autonomía. Entonces, el objetivo de la clase de hoy, pues pasa justamente por el comprender las concepciones, la manera que tenemos de ver nuestra autonomía, ¿cierto? La concepción de autonomía y su vínculo con los procesos de investigación-acción. Como si yo soy autónoma, yo soy una persona que soy capaz de estar observando permanentemente, recogiendo información, reflexionando sobre esta información y tomando decisiones para la mejora del proceso, estoy haciendo investigación, acción, ¿ya? Justamente por lo que lo veíamos. Entonces hoy es eso, la autonomía. ¿Cómo un educador, una educadora se vuelve autónomo, se constituye en un agente autónomo para poder hacer investigación-acción? Entonces, ahí detrás de cómo concibo yo la autonomía, no solamente, no, si es que es capaz de definirlo, sino además es cómo lo vivo, cómo me formé de forma autónoma y esa formación viene dada por varios elementos, varias circunstancias del proceso de formación de
del educador, tanto como persona como profesionalmente hablando. Para eso, vamos a ver un videíto, ¿cierto? Que tiene que ver con la observación participante. Entonces tú me dices si se escucha, me dices sí, sí se escucha, ¿ya? Empezamos. Ok, Hola a todos, en ¿Se esta oye? se oportunidad puede hablaremos escuchar. de la investigación, acción participativa. Para iniciar nos preguntaremos, ¿qué es investigación, acción participativa? Es un método de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad educativa. ¿Para qué nos sirve la investigación, acción participativa? Nos sirve para analizar y comprender mejor la realidad de la comunidad educativa, ya sea por su problemática, necesidad o potencialidad. ¿Cuál es su finalidad? Es cambiar la realidad y aportar las problemáticas con la participación de la comunidad educativa. ¿Cuáles son las fases de la investigación-acción participativa? 1. Observación participante. El investigador se involucra en la realidad de la comunidad educativa, interactuando y participando. 2. Investigación participativa. Es la recogida de información a partir de guías de entrevista, guías de observación, diarios de campo y otros. 3. Acción participativa. Es llevar en marcha acciones juntamente con la comunidad educativa para transformar la realidad. 4. Evaluación. Es la efectividad de acción en cuanto a los cambios logrados en la comunidad educativa. Muchas gracias, amigos y amigas, por su atención. Dios los bendiga. Cuento con su like, amigos y amigas. Bueno, hasta ahí, si tú te diste cuenta, este protagonista muy simpático nos resumió muy rápidamente cuáles son como esos momentos que tiene el proceso de investigación-acción. ¿Ya? Él nos mostró así como con mucha claridad esos momentos que de alguna manera veníamos conversando hace un ratito, ¿cierto? Que decíamos que lo primero y más importante es estar en permanente observación, siendo muy autónomos y protagonistas de la mejora, que lo primero es observar, detectar cuáles son los problemas y cómo podemos mejorarlo, cómo podemos mejorar las problemáticas que tengamos en el contexto educativo. Y una vez hecho esto, que es como la primera etapa, ya vamos a empezar a levantar acciones de mejora de forma colectiva y vamos a llevar a la acción. Por eso se llama investigación, acción. Entonces, 4 grandes momentos, ¿cierto? Aquí estás observando un fragmento del texto del método de la investigación de Hernández Sampieri y otros, donde nos dice cuál es la finalidad de la investigación-acción. ¿Lo alcanzas a observar bien? Sí, sí lo puedo ver. Ok, entonces porfa, me ayudas un poco con la lectura en voz alta. Haces lectura del primer párrafo, por lo menos. Ya. La finalidad de la investigación-acción es resolver problemas cotidianos e inmediatos de Álvarez Gallou 2003 y mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra en aportar, lo agrandé un poquito, se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. Sandin, 2003, p. 161. Señala que la investigación-acción pretende esencialmente proporcionar el cambio social, transformar la realidad y las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación.
Por su parte, Eliot, 1991, conceptúa a la investigación-acción como el estudio de una situación social con miras a mejorar la calidad de acción dentro de ella. Para León Montero, 2002, representa el estudio de un contexto social donde mediante un proceso de la investigación con pasos en espiral se investiga al mismo tiempo que se interviene. La mayoría de los autores la ubica en los marcos referentes interpretativo y crítico. Sandin, 2003. Jack Marken, citado por Álvarez Gallou, 2005, p. 159. Fundamenta a los diseños de investigación-acción en 3 pilares. Muy bien. Entonces, hasta ahí, ¿tú en qué crees que coinciden todos esos autores? ¿De qué entienden por qué es la investigación-acción? En el resolver problemas, Muy bien. que es ¿En muy qué? importante. Sí, claro. O sea, todo tiene que ver con resolver problemas y lo Sí, otro que es que toman conciencia del papel que ellos tienen como agentes de cambio. Es decir, nadie nos va a resolver el problema si nosotros mismos, que sabemos cuál es el problema, no lo resolvemos. Entonces, claro. es muy importante acá que definitivamente la autonomía de las personas acá es fundamental para hacer un aporte, ¿no? Entonces ahí, mira donde dice su propósito fundamental se centra en aportar información que guía a la toma de decisiones, Entonces, sí, ¿cierto? Eso es fundamental. Entonces, hoy por hoy, todas las instituciones que de alguna manera supervisan, apoyan o aportan a los establecimientos educativos, desde el Mineduc, la Agencia de Calidad, entre otras, están apostándole mucho a una técnica que se llama análisis de datos, ¿cierto? Y ese análisis de datos es eso, es de alguna manera tomar conciencia a partir de los datos que tenemos disponibles en el entorno, a partir de la información que tenemos, analizarla, reflexionarla y tomar decisiones. ¿Para qué? Para mejorar, ¿cierto? Y mira que claro. esto no es nada nuevo. Mira, ya el autor en 1991 ya estaba hablando de eso. Entonces, es un proceso, bueno, no es fácil porque cambia la mentalidad de las personas que siempre nosotros tendemos a que alguien nos ayude. De alguna manera pensamos que desde nuestro ser trascendental alguien va a venir a solucionarnos el problema y eso lo transportamos a todo. Siempre como que de alguna manera estamos esperando que suceda un milagro y las cosas se resuelvan por sí mismas. Es como una cosa que hay en el inconsciente nuestro. Entonces, claro, hacernos cambiar y hacernos entender que nadie nos va a resolver el problema, ahí ya hay que dar un paso importante. Por eso se requiere tanto de ser uno partícipe y protagonista autónomo del cambio, de la acción. Es decir, yo tengo que actuar. Por eso se llama investigación-acción. Y ellos, ahí hay otra cosa importante y es que dentro de qué marco referencial de investigación está la investigación-acción, dentro de un marco de investigación interpretativo crítico. ¿Por qué interpretativo crítico? Interpretativo porque soy capaz de interpretar lo que está pasando. Crítico porque soy capaz yo mismo de hacer una crítica, es decir, de levantar juicios de valor y de decir, vamos a hacer esto. Porque fíjate, cuando uno critica, ¿qué hace? En el mal sentido de la palabra. Uno cuando critica, ¿qué hace? Eh, o sea, cuando uno critica, como que ve todo malo, todo negativo, como que no deja que las cosas como que fluyan así. Al final nos quedamos con la crítica nomás y no buscamos más allá la solución. Claro, pero además, fíjate, te voy a decir una cosa, tú me dices si eso pasa o no. Cuando pensemos no en nosotros mismos, sino uno normalmente es criticón, ¿cierto? Entonces empieza a ver la paja en el ojo ajeno. Entonces uno empieza, "Ah, pero si se fija lo que hace, ah, pero es que cómo se le ocurre hacer esto y esto y esto. Ella debería hacer esto, esto y esto. Entonces uno está haciendo dos cosas ahí.
mal hechas, pero está haciendo dos procesos, que son, uno, está haciendo una observación, está levantando unos juicios de valor, está haciendo una reflexión, ¿cierto? Mal hecha, pero está haciendo una reflexión, y además está tomando decisiones por el otro, está diciendo, debería hacer esto, es decir, está trazando un plan de acción para que esa persona a la que uno está criticando solucione el problema. Mal hecho, o sea, malintencionado, pero está haciendo esos tres procesos, ¿o no? Sí. Uno tiene que pensar, ay, pero... Y empieza uno como a hacer toda la reflexión, a hacer toda la observación desde el punto de vista de, está haciendo mal, pero no sé qué, pero cómo se le ocurre, pero es como, imagínese, y empieza a hacer todo el análisis, y habló con su tanita y con menganita, y le dijo no sé cómo, pero también incluyó no sé qué, y empieza, hace un análisis, esa crítica de todo hace un análisis, pero súper profundo. Pues eso es, que si uno resolviera la vida de uno así, no tendría problemas. Y luego dice, ¿sabe qué debería hacer? Esto. Y le puso el plan de acción y le resolvió el problema. Eso, bajado a un proceso de investigación serio, objetivo, riguroso, del mismo medio de uno, resuelve problemas. Lo resuelve, Claro. resolvería problemas de forma cotidiana e inmediata. Entonces, sobre tres pilares, aquí se fundamenta este diseño. Dice que fundamenta a los diseños de investigación-acción en tres pilares, es decir, en tres bases, ¿cierto? La primera, los participantes que están viviendo un problema son los que están mejor capacitados para abordarlo de una manera normal, de una manera natural, en un entorno natural. Pues, ¿por qué? Porque ellos lo conocen. ¿Quién mejor para resolver un problema que uno mismo? Si uno lo conoce, ¿cierto? Entonces, lo Sí. es que los participantes que viven el problema son los que mejor capacitados que son los que más conocen. En un entorno naturalista, pues se refiere al entorno natural que está viviendo. Yo estoy dentro del problema. Lo segundo, la conducta de estas personas que van a investigar está influida de manera importante por el entorno natural en que se encuentran. Es decir, como yo vivo en este mismo entorno, yo sé de qué manera el entorno me afecta o no, influye o no. Entonces yo tengo que mirar y tratar de ser lo más objetivo posible para tratar de alguna manera de mirar de manera objetiva lo que está sucediendo, para poder aportarlo, ¿cierto? Entonces, claro, cómo ese entorno en el que yo vivo influye para que yo pueda mirar de manera más rigurosa, de manera más objetiva, de verdad esto está pasando. Nadie que venga de afuera puede ver el problema como yo lo veo, porque yo lo estoy viviendo, si es que yo estoy sintiendo esto, yo veo que los niños no han logrado hacer esto y yo lo veo que es desde las casas. Capaz que si yo le pregunto a los apoderados, ellos me van a decir que ellos no lo van a poder ver como tú lo ves, ¿cierto? Entonces, Sí. cómo uno estar ahí, viviéndolo el día a día, hace que las cosas se vean de una manera más objetiva, de una manera más natural, como lo indica el concepto. Y tres, la metodología cualitativa, que es a la que pertenece a la investigación-acción, es la mejor para el estudio de los entornos naturalistas, es decir, donde están sucediendo las cosas, puesto que es uno de los pilares epistemológicos. Cuando uno habla de epistemología, ojo a eso, está hablando del conocimiento. ¿Mm? Entonces, ¿cómo, cierto? Esta metodología cualitativa que nos permite a nosotros ver un entorno natural tal cual sucede, estando nosotros en él, nos va a aportar todos los elementos de conocimiento necesarios para investigar. Entonces, primero, estamos hablando de que estar ahí es la base del conocimiento, que estamos capacitados para ello y que el entorno natural nos brinda los elementos fundamentales porque ellos han influido en nuestra manera de ser, pensar, hacer y entender. ¿Ya? Para esto, mira, yo les voy a enviar a ustedes, ¿cierto? Para la próxima, o sea, para la subsiguiente clase, pero para que además lo lean, porque esto va dentro del certamen. Este documento, vamos a mirarlo, de que nos abra. No nos abrió. Va a tener que salirnos. Bueno, se los voy a compartir y es que yo les hice una extracción es una hojita realmente,
¿Dónde está amplio todo esto de cuál es ese concepto de los diseños de investigación-acción, qué pasos tiene y demás? Ya, ahora en un minuto, cuando termine esta presentación, te voy a mostrar qué es lo que tienen que leer y qué va incluido dentro del certamen, que es una hojita de lectura, y es importante leerla para entenderlo y ampliar un poco el concepto de lo que tenemos que hacer dentro del diseño de investigación-acción. Ya. Entonces, ya mirando, ¿cierto? Ya hasta este punto, lo que hemos visto es esa investigación-acción. ¿Qué es esa investigación-acción? ¿Cómo influye o impacta de alguna manera al proceso de investigación educativa? ¿Cierto? Y desde ahí, yo te pregunto, hasta dónde hemos visto, ¿tú crees que la autonomía es importante dentro de eso que acabamos de ver? Sí, dentro del profesor sí, ¿Por qué? porque si el profesor no es autónomo, no, o sea, porque por ejemplo, por lo general en los colegios siempre le llega todo listo, o sea, es llegar y pasar, pero el profesor tiene que ir siempre un poco más allá, ser un poco más autónomo, buscar nuevas ideas para trabajar estos objetivos, tratar de ser más llamativo para los alumnos. En cambio, si el profesor no fuera autónomo y se quedara con lo que le dan, no tendría un mejor aprendizaje para los estudiantes, o sea, viéndolo desde ese punto de vista. Muy bien, entonces dentro de todo el ambiente naturalista, que somos parte del problema, que vivimos dentro del ambiente problema, en la investigación-acción, el profesor tiene que ser autónomo para poder llevar digamos, a feliz término todo el proceso que implica investigar y actuar. Sí. Esto es dentro del marco teórico, ¿cierto? Propiamente dicho. Y ya, digamos, la pregunta sería, ¿y cómo se forma el profesor autónomo? Eso como desde qué concepciones viene dado, porque es que el profesor es, o el educador en este caso, es un ser humano, ¿cierto? Entonces, Sí. la investigación educativa, ¿cómo ha hecho una reflexión en torno de cómo formarse de una manera autónoma en investigar y actuar como persona propiamente dicha profesor? Entonces, aquí en este cuadrito que te estoy compartiendo, está la teoría de la investigación que se ha hecho a partir de cómo se entiende al profesor. Entonces, en esta primera parte tú observas y tenemos desde 1984 aquí a Lanier y a Marcelo en el 89 que dicen que el profesor es entendido como una persona efectiva. Ella es fundamental en la efectividad de poder cumplir procesos, ¿cierto? De llegar a ser un buen profesional o no. Entonces, el profesor se entiende como una persona efectiva, capaz de generar cambios, pero también es un sujeto con destrezas, con habilidades, con capacidades. Entonces, como persona, aquí estamos mirándolo como persona en esta primera parte, ¿cierto? Persona efectiva, capaz de generar cambios con efectividad. Y segundo, es una persona que lo puede hacer gracias a que es un sujeto de o con destrezas, habilidades, competencias. Entonces, hasta aquí la primera parte concibe al profesional de la educación como una persona, que eso muchas veces se le olvida al resto del mundo. Se le olvida a los sostenedores, se le olvida al ministerio, se le olvida a los apoderados y a veces hasta a los alumnos, que somos personas, que sentimos, que nos enfermamos, que tenemos procesos, que no vemos, que no somos iguales a todos, que a veces no vemos lo mismo que los demás. Entonces, lo primero es que somos personas. Y como tal, bueno, sí, podemos ser y somos efectivos siempre y cuando contemos con las destrezas, habilidades y competencias necesarias para hacerlo. Con ello, entonces tendremos que hacernos otra pregunta. ¿Cómo nos formamos como profesionales? Porque tenemos una historia como personas, entonces, ¿en qué minuto nos volvimos profesionales capaces de tomar decisiones? Eso se ve en la siguiente etapa.
Porque aquí estamos Concepción como profesor, ¿cierto? Que primero somos personas y eso no se le puede olvidar a nadie, ni a nosotros. Porque cuando nosotros nos olvidamos que somos personas, que nos podemos enfermar, y lo digo por experiencia propia, uno trabaja, trabaja, trabaja y trata de ser efectivo, 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 cubrir todas las aristas necesarias y en algún minuto se nos olvidó que somos personas y nos enfermamos. Y caemos. Y ahí nos damos cuenta que tenemos limitaciones. Entonces tenemos que poner a trabajar nuestras destrezas, habilidades y competencias en entender que necesitamos trabajar de forma integral sobre nosotros como personas para que el ser profesional no se pierda y poder tomar decisiones para la mejora de nuestra acción como personas, de nuestra acción ideal como profesionales. Es decir, que si estamos bien como personas, vamos a poder ser mejores como profesionales. Pero ¿cómo nos formamos profesionalmente? Ahí vienen los modelos de formación del profesorado. ¿Con qué modelos de formación se cuenta para formar al profesorado, a las educadoras? ¿Cuáles son esos modelos? Entonces aquí, este es un apellido, ¿cierto? Que en el caso de la Joyce es un nombre, pero aquí es un apellido de un caballero, Joyce, apellido, del 75, Perlberg del 79 y Segner del 83. Estos tres personajes, estos tres teóricos, se dedicaron a estudiar cuáles son esos modelos bajo los cuales se ha venido formando históricamente a los profesores. En un primer modelo de formación está el modelo de formación tradicional. Un segundo momento pasó por el movimiento de formación del profesorado de orientación social. Luego avanza un poco al movimiento de formación del profesorado de orientación académica. Después ya se pasa a un movimiento personalista de formación del profesorado y se ha llegado, luego en lo más moderno de estos momentos, es el movimiento de competencias de formación del profesorado. Entonces vamos a mirar cada momento de esos como hacia grandes rasgos, qué es lo que pretendía. El modelo tradicional de formación pasa por un paradigma educativo academicista, en donde el rol del profesor es instruir. O sea, usted enseñe, enseñe, enseñe para que el alumno aprenda. Es decir, eso es el típico monito, ¿cierto? Que muestra el profesor donde van las cabezas de los niños y el profesor va echando conocimiento, 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 conocimiento y el niño aprende, aprende, aprende. Puros contenidos. Es decir, un instructor. Usted solo da la instrucción y dice, usted tiene que aprender esto y no, usted no tiene que pensar, o sea, puro tiene que transmitir contenido al alumno y el alumno aprender. Ese es el modelo tradicional. El profesor se para ya, el profesor manda, el profesor ordena, el niño obedece. El profesor enseña, el niño aprende. El profesor dice, el niño memoriza y el niño repite. Ese es un modelo academicista de puro contenido. Creo que ese lo vivimos nosotras. Me parece, no sé si tú como alumna viviste ese modelo. Macarena, Maca, Acá ¿estás estoy. ahí? ¿Tú Sí, sí. viviste ese modelo? ¿Viviste ese modelo como alumna? Cuando fuiste alumno en el liceo. Claro, yo creo que todos pasamos por esas partes, ¿Cierto? porque el profesor es como más, eh, como, s- como más estructurado. Mm, sí, Entonces, claro, pues ellos llegaban, decían, y uno tenía que hacer lo que ellos decían, ¿no? como En repetir. cambio, claro, en cambio hoy en día como que eso ha cambiado un poco igual, encuentro yo. Ya no es como tan estructurado como antes. Claro, claro. ¿Por qué? Porque se comprobó que estábamos formando personas que solamente repetían, repetían, repetían y la creatividad, pero bajísima. Y de Eh, hecho en la escuela básica igual era así antes. O sea, por lo que yo voy viendo, por los que vienen más atrás de mí, entonces, ah, cuando yo entré ya como que había un cambio, pues ya no era tanto como que el profesor se paraba adelante, daba la instrucción y se sentaba. Ya cuando yo entré, el profesor se daba la vuelta,
veía cuál era el problema que había, era tan cuadrado. Pero hasta el día de hoy hay algunos profesores que siguen trabajando de esa manera. Igual ha costado cambiar su mentalidad porque ya vienen con eso, están con eso de años. Muy bien, porque ellos vivieron esa formación, ellos fueron Sí, formados en estas épocas, fue en la década de los 70, 80, incluso parte de los 90. Yo me formé en la década de los 90 como profesora, mi formación, digamos, inicial universitaria, y a uno todavía algunos, digamos, yo creo que le he puesto un 50-60% de mis profesores me enseñaban y nos enseñaron bajo la teoría de que tú vas a dar instrucciones. Yo te digo, un 40% de mis formadores ya eran más libre pensadores, ya estaban avanzando a esta época social. Y claro, entonces muchos, ya bueno, los profesores que están saliendo ahora, que se han formado ya en la década del siglo XXI, la primera década del siglo XXI, ya están como avanzando en otros modelos de formación y por tanto, pues las prácticas de ellos van a ser diferentes. Sin embargo, hay algunos que son tan libre pensadores que se les olvidaron que hay cosas del tradicional que es mejor no abandonar, como son algunos elementos del respeto, del ser y esas cosas. Pero sí, muchos de los profesores que todavía hoy en día tenemos ejerciendo, y nosotros, porque todavía estamos vigentes, traemos esa carga, y si no tenemos como una mentalidad abierta, pues van a seguir con estas prácticas, tú lo decías, y les ha costado mucho dejarlas. A los que más les ha costado dejar estas prácticas tan de la instrucción son aquellos que se formaron en la década de los 70, 80, a ellos les ha costado mucho. A los del 90 no tanto, porque muchos del 90 ya, lo que te decía, venimos como un 60, 40, 50, 50 en cuanto a quienes nos formaron, ya nos empezaron a incorporar dentro de nuestra formación algunos elementos más del ámbito social, del interactuar, de la interacción con el otro. Porque es que yo me pongo a mirar, por ejemplo, ahí en YouTube todavía ahí uno encuentra esta serie de los Ingalls, no sé si tú lo viste, de la casita, ¿cómo se llama? De la casita en la montaña, una cosa así donde mostraban cómo la profesora se paraba o el profesor se paraba frente a los alumnos y los alumnos todos en silencio absoluto. Y hay del que hable sin que se le dé la palabra. Era el burro y con una varita, el profesor que vivía con la varita en la mano, que tenía dos funciones la varita, uno indicar en la pizarra y el otro pegarle al alumno, cogían al pobre muchachito y a la esquina mirando la pared. O lo paraban allá y era con el burro con orejas, y eso por no decir menos castigos peores. Entonces, ese tipo de educación está muy en la mente de muchas personas todavía, en donde dicen es que les hace falta eso. ¿No? Entonces, bueno, luego aparece el modelo de formación de profesorado de orientación social, en donde ya se muestra y se le forma al profesor como que el alumno y él mismo somos parte de una sociedad y que en la sociedad se aprende, que las personas vienen con un aprendizaje social, que los niños traen un bagaje social y cultural de sus familias y del contexto en el cual viven, de que los niños aprenden con sus pares. Por ejemplo, hoy por hoy tenemos claro, y eso viene desde la época de Vygotsky, en donde el lenguaje se adquiere y se desarrolla con el otro. Como muchos niños que vienen de sus casas con un lenguaje muy empobrecido, que todavía no hablan, al ver a su igual que le conversa, o al ver a sus iguales que conversan entre ellos, el niño empieza a hablar. Y los mismos apoderados dicen, no, es que le estoy enviando al jardín o a la escuela, está hablando. Llegó diciéndome cosas que nunca había dicho. ¿Por qué? Porque se comprueba que hay aprendizaje social. Entonces aquí el profesorado nuevo empieza a incorporar dentro de sus prácticas, de su formación, que es importante tener en cuenta el aprendizaje social como parte de aprender de los niños, del proceso de aprendizaje de los niños.
¿Ya? Entonces aquí la perspectiva de Vygotsky es fundamental. Cómo el profesorado entiende que el niño aprende en un ámbito social y que usted como profesional también puede aprender de sus colegas. Cómo la práctica de mi colega de al lado a mí me puede funcionar algunas cosas y cómo lo que yo incorporo en mis prácticas le sirve al otro. Luego aparece y avanza que hay una orientación académica. Entonces, la orientación académica es que aquí vamos a incorporar y vamos a tratar de entender que además la evolución del pensamiento en las personas, según sus edades, según el desarrollo cognitivo, ¿cierto? Es importante considerarlo. Es decir, sí, las personas aprendemos en lo social, pero también aprendemos desde procesos de desarrollo cognitivo y cómo toda esta parte del desarrollo del cerebro, aquí se empiezan a incorporar elementos de neurológicos en los procesos de pensamiento de las personas, ¿ya? Entonces viene lo social como una parte sociocultural que aporta al proceso, pero además aquí ya empieza a aparecer todo el tema de las teorías cognitivistas, y ya se empieza a dar como de alguna manera el paso a lo que hoy entendemos como la neuroeducación, ¿ya? Luego el movimiento personalista de la formación del profesorado, es decir, cómo el profesor como persona incorpora en sus prácticas elementos propios de su ser y entender, ¿ya? Entonces, como la parte de considerar al profesor como persona, lo que veíamos aquí al inicio, como desde su concepción personalista de la acción educativa formamos, ¿ya? Y finalmente, que está el personalista va y se complementa con la competencia, como las competencias del profesorado, de su formación, van a ser muy importantes para su acción pedagógica. Las competencias del ser, y por eso viene lo de la personalista, del saber y del hacer. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva un poco más ampliada. Y bueno, dentro de esas tradiciones, ¿cierto? Entonces tenemos modelos en 4 tradiciones de formación, ¿sí? Entonces, como las teorías de Zeichner del 83, una década después, en el 93, él en sus estudios dice, bueno, vamos a mirar, digamos, en 4 tradiciones la formación. Y retoma esto. La primera, la academicista, que responde a lo tradicional. La siguiente, de la eficiencia social, que responde a los movimientos de formación de profesorado con orientación social. La tercera, basada en el desarrollo y que tiene que ver con tanto la parte cognitiva como con el personalismo. Y luego aparece y menciona que hay una tradición de reconstrucción social, del tejido social en cuanto a personas, en cuanto a comunidad, en cuanto a cultura, en cuanto a interacción entre familia, estudiante e institución de los agentes educativos de los establecimientos, cómo se puede reconstruir socialmente a partir de la educación propiamente dicha, de la formación, ¿cierto?, que viene dada del profesorado, pero que además son tradiciones de formación social. Entonces, lo académico, la eficiencia social, el desarrollo y la reconstrucción social. Y luego encontramos los enfoques de formación de los enseñantes. Esto de los enseñantes, enseñante el profesor, el enseñante el profesor. Como él es funcionalista, es decir, está en función de algo, siempre es funcionar con base en funciones. Y aquí aparece el tema de los famosos perfiles que hablábamos la clase pasada en ética. Luego, cómo la ciencia como proceso de investigación ordenada nos puede aportar como profesionales, como la tecnología hoy por hoy, ¿cierto? El hacer, la tecnología no tiene que ver solamente con los computadores, ¿no? La tecnología viene de tecno, que viene de mano, de hacer.
y cómo de la mano construye máquinas y cómo las máquinas luego están a nuestra función. Pero la tecnología tiene que ver con el hacer. La tecnología tiene que ver con el hacer. Lo otro ya es ese hacer con qué. Si lo hago con la mano, con el pensamiento, con la cultura, con una máquina, con un computador, con una red. Entonces, como el avance tecnológico a nuestro servicio para el hacer en la educación y finalmente ese hacer en dónde, en una situación o contexto que pueda ser naturalista de nuestro propio entorno. ¿Listo? Bien. Y acá, entonces, es lo que te decía, cómo el desarrollo del profesional tiene que ver ahora más con penetrar. Mira, cuando hablábamos de la formación academicista tradicional, solo era el saber qué y un poco del cómo en cuanto a la metodología instruccional, ¿cierto? Entonces, lo tradicional viene en el qué y el cómo. Pero además, luego, obviamente, esto que toca, los saberes, los conocimientos y habilidades para enseñar. Es decir, aquí tenemos una competencia basada en el cómo, en el qué, el cómo, el saber. Estos son los saberes, lo que yo tengo que saber, los conocimientos que tengo que transmitir con mis habilidades, ¿cierto? Es decir, aquí esto es lo tradicional, lo que hablaba ahora hace un momento del academicista. Pero hoy por hoy se requiere incluir nuevos componentes, nuevos elementos, nuevas aristas a la formación docente. Es urgente, necesario, ¿cierto?, que la formación en las universidades para los profesionales de la educación, educadoras, ¿cierto?, profesores básicos, profesores de media, toquen, mira aquí esta palabra, ontológico, la ontología, tener con qué. Tener con qué. Mira, no es de saber qué, sino del tener con qué yo voy a enseñar. Tener unos elementos básicos del con qué. O sea, ¿qué sentido tiene para mí enseñar? La ontología es el sentido que tiene para ser profesor. Es decir, usted va a ser profesor ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene para usted ser profesor? Porque no hubo otra profesión, porque hasta hace un tiempo la PSU no le dio para más, porque hasta hace un tiempo tengo entendido yo que las escuelas pedagógicas, las universidades que enseñan pedagogía, exigían bajito PSU para ser profesor. En cambio, para ser médico, ingeniero, cualquier otro, el puntaje era alto. Entonces fue porque la PSU no le dio para más y entonces usted se dedicó a ser profesor. ¿Qué sentido tiene? Tenemos que concederle un sentido a por qué usted es profesor, qué sentido de la vida tiene para usted ser profesor. Porque usted quiere cambiar el mundo, porque siente que aportándole a los niños el mundo va a ser mejor, porque a usted le gusta ser profesor, porque usted se siente realizado siendo profesor, porque está sirviendo para cambiar esto, porque su granito de arena es necesario para cambiar esto. Nos estamos acercando próximamente al Día del Profesor, ¿cierto? Este mes que es el mes del profesor. ¿Qué sentido tiene ser profesor? Si para usted en su vida lo que usted hace no tiene sentido, no haga eso. O sea, si yo me voy a dedicar a vender churrascas, es porque a mí me hace feliz hacer churrascas. Yo soy feliz cuando las hago, a mí se me ocurre, eso yo soy creativa. Me soy feliz cuando veo que las personas se comen mis ricas churrascas porque me quedan ricas. Yo soy feliz y hago feliz a los demás. Ese es el sentido que tiene para mí hacer churrascas. Entonces, ser educadora. ¿Por qué estás estudiando tú para ser educadora? Si a ti te hace feliz ser educadora, ver cómo los niños avanzan, hacer feliz a las familias, ser un aporte para la sociedad, estás donde corresponde. Pero pregúntate, ¿ser educadora es lo que le da sentido a tu vida, profesionalmente hablando? Si se lo da, estás donde corresponde. Si no, no estudies para ser educadora, porque seguramente te va a hacer feliz hacer churrascas, o te va a hacer feliz, no sé, pintar y vender cuadros. Entonces, hoy por hoy es fundamental el elemento ontológico, no odontológico, ontológico.
y tampoco deontológico, aunque tiene mucho que ver, ¿no? Porque tiene que ver con la función, tiene que ver con la responsabilidad. Ahí se cruza la deontología con la ontología, ¿cierto? Pero es importante que tengamos en cuenta que el sentido que le da a la vida es fundamental dentro de las competencias para un docente. Y lo otro, esto se relaciona, por supuesto, con el sentido, es el querer hacer, la actitud, la motivación, la disposición personal. Hoy por hoy hablamos de la inteligencia emocional, del componente emocional, cómo mis emociones dan sentido, ¿cierto? Como mis emociones dan sentido a lo que yo hago, ¿cierto? Entonces, esta base fundamental en las competencias. Antes hablábamos de la competencia del ser, hacer y saber. Aquí tendríamos el saber, aquí el hacer y aquí el ser, ¿cierto? Resulta que el ser es tan importante, el ser es tan importante que se abrió en estas dos partes, en el sentido que tiene para mi vida y en cómo mis emociones permean todo, todo. Entonces, ¿tú crees que es necesario incluir nuevas competencias en la formación docente? ¿Será necesario incluir nuevas competencias? ¿Estas nuevas? Siempre es necesario, profe, incluir lo que dice usted. ¿Quién me habló? ¿Joyce? Sí, profe. Hola, Joyce, qué bueno que estés ahí. Qué bueno. Sí, ¿cierto que sí? Sí. Sí, siempre. O sea, siempre tiene que haber estrategias nuevas porque como la sociedad va avanzando, entonces siempre tenemos que tener estrategias nuevas para poder enseñar a los niños. Muy Como bien. docente. Claro, muy bien. Pero mire que es importante en la formación docente la parte personal. O sea, no es solamente del saber, de tener, digamos, que la estrategia pedagógica de Vygotsky, de Piaget, de Mabel Condemarín, no solo eso, porque eso estaría como que solo en este plano, solo acá, ¿cierto? Sino esta parte, fortalecer nuestra parte emocional, revisarnos si realmente lo que nosotros estamos haciendo le da sentido a nuestras vidas como personas. Porque si estas dos cosas no están fortalecidas, ¿para qué yo sigo capacitándome en nuevas estrategias de aprendizaje del niño en aula? ¿Para qué yo sigo tomando cursos de aquello? ¿Para qué? Si a mí esto no me da sentido. Entonces, fíjense que acá tenemos de 3 elementos, 2 están tocando lo emocional, lo personal del educador. Profe, yo creo que en el sentido igual que de lo que usted está hablando, yo creo que eso ya se debe llamar vocación. Súper bien. Vocación, Eso. porque si uno no tiene vocación para esto, como dice usted, entonces ¿para qué estudiarlo? ¿Para qué aprender y todo eso? Sin, resulta que en la práctica no le va a servir, pues. Como decía usted también, o sea, también es mi forma de pensar y de ver esta carrera. Si, si no tiene, porque uno puede ser muy habilosa, puede tener muchos conocimientos, pero resulta que si la práctica no eres lo que estás aprendiendo, ¿para qué? ¿De qué sirve? Claro. Uno primero, como dice usted, uno primero tiene que ser persona, ser empático, ponerse en el lugar del otro, en el lugar de la familia, en el lugar del niño, porque no todos somos iguales, po. Muy bien. No todos somos iguales y no todos nos hemos criado de la misma forma y no todos tenemos los mismos conocimientos que nosotros vamos criando a través del tiempo. Claro. ¿Me entiendes? Eso. Excelente consideración. Entonces, sí, si nosotros no somos capaces de ser empáticos con el otro, de entender que lo que hacemos genera cambios y en últimas, de verdad no tiene sentido, por eso aquí esta parte es tan importante, el sentido de la vida. Es mejor dedicarse a otra cosa, es mejor dedicarse a otra cosa
Y nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde. Hay muchas personas y tampoco es que uno diga que esta persona es mala, ay, tanto tiempo en eso, ¿por qué no se da cuenta? No. Puede ser que tú en un momento de tu desarrollo personal encontraste que no está teniendo sentido para tu vida eso y decidiste a los 40, 50 años cambiar de profesión. No hay problema. Lo importante es que lo que sea que tú hagas tenga un sentido en tu vida, porque al tener sentido en tu vida, tú eres profesional. Puede ser que no sepas mucho, pero si tiene sentido, tú te vas a capacitar. Tú vas a buscar los recursos para poder hacer las cosas. Entonces, bien. Claro, claro, profe, mire, en realidad, mire, bien sinceramente, a mí, ¿cómo se llama? Yo soy más práctica. La parte teórica a mí me cuesta un poco. Claro. ¿Me entiendes? En aprender, en estudiar, me cuesta un poco, yo lo reconozco. Pero en mi práctica yo soy más práctica, me gusta hacer cosas más en el momento, cosas innovadoras en el momento. Igual las voy pensando, Claro. pero me gusta hacerlas más práctica en práctica que teóricamente. Ya. Eso está bien. Entonces, si tú estás motivada por hacerlas, porque tienes toda la disposición, para ti tiene sentido, tú vas a buscar la manera de hacer que esa práctica tenga un fundamento teórico. Tú lo vas a buscar. Vas a decir, ay, no, sí, pero entonces voy a empezar a buscarlo, porque tienes la disposición para hacerlo. Y listo. ¿Ya? Entonces, ahí la autonomía es fundamental. Como yo soy capaz de ser autónoma en ese proceso. Bien. Y en el currículum nacional nosotros encontramos este instrumento que es un libro, que es un texto, que es un marco referencial que debemos manejar al dedillo, que se llama el Marco para la Buena Enseñanza de Educación Parvularia, en la cual en la clase pasada nosotros también tomábamos un poco, donde veíamos que esta parte de la responsabilidad del ser está muy, digamos, enfocada al dominio de, que habla del compromiso y desarrollo profesional. Compromiso y desarrollo profesional tiene todo que ver con lo que estábamos discutiendo hace un momento, que estábamos hablando, porque por un lado el docente, la educadora demuestra compromiso con los niños y niñas, consigo misma, con su profesión y el rol que ella desempeña en la sociedad. Es decir, le está dando sentido, ¿cierto? Por otro lado, para poder lograrlo, va a ser capaz de establecer relaciones de colaboración con quién, con los apoderados, con el vecino de la escuela, con la colega, con la directiva, con todos los agentes educativos para poder cumplir con ese compromiso y desempeñarse bien. Pero también es capaz de reflexionar. Mira que al inicio hablábamos con Macarena del crítico, pero de un crítico constructivo que permanece en el tiempo, donde yo estoy revisando permanentemente mis prácticas, ¿cierto? Para favorecer el aprendizaje de los niños. Me comentaba Macarena que ustedes, por ejemplo, miraban cómo la pandemia impactó el avance de los aprendizajes de los niños. Y eso ustedes lo están reflexionando críticamente todo el tiempo, mirando, hombre, sí, mire, el niño no pudo avanzar en el lenguaje o no está socializando como corresponde a su nivel, a su edad, cómo el niño se retrasó porque por A o B motivo no tuvo la interacción con sus compañeros, con su educadora, y eso inhibió el proceso de aprendizaje del niño. Es decir, hizo una reflexión crítica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es capaz, porque tiene un compromiso, ¿cierto?, con la sociedad, consigo misma, porque es capaz de establecer relaciones para revisar junto con la comunidad lo que está sucediendo y ser aporte para tomar decisiones, ¿cierto? Porque al reflexionar críticamente es capaz de buscar, teóricamente hablando, cuáles son las orientaciones, cuál es la teoría, cuáles son las estrategias, cuáles son las, digamos, el currículo vigente que se aporta para cómo podemos lograr mejorar esto. Entonces, en un tercer momento, el marco para la buena enseñanza dentro del dominio del compromiso, que es el dominio de, nos regala los elementos, nos aporta los elementos teóricos, ¿cierto?, de políticas y orientaciones educativas vigentes en el país para poder implementar de mejor manera la práctica. Entonces, ¿cómo en este dominio de estamos teniendo en cuenta todas las competencias? Porque estamos tomando en el D
D3, ¿cierto? En el D3 y en el, estamos tomando esa parte del saber qué y el saber cómo desde una perspectiva de lo que existe, de la orientación que hay que hacerlo, porque uno solo tampoco lo puede hacer. O sea, uno no puede ir como ahí a la deriva, porque uno tiene que tener como un marco referencial para, como, o sea, una base para construir, ¿ya? Entonces, esa base del saber qué y el saber cómo se vienen a complementar con el compromiso, con el trabajo con el otro, con el ser empático, con el aprender a escuchar, como el poder aprender del otro también. Puede ser que sea muy orgulloso y no lo reconozca, pero por lo menos lo considera y lo incorpora en su práctica. Mire, me cae mal esa educadora, pero ella está haciendo eso, yo le voy a copiar esto sin decirle a nadie, pero lo voy a copiar. Entonces, de A o B manera, está incorporando prácticas de los otros, aprendiendo del otro. Ya el paso que tiene que dar después es aprender a reconocer en el otro que el otro también te puede enseñar, ¿cierto? Entonces, como este dominio de es importante que lo leamos, que lo entendamos, porque ahí está la autonomía, ¿cierto? Para el compromiso y desarrollo profesional. Ese se los mandé también, ustedes ya les envié, ustedes lo tienen, el marco para la buena enseñanza de educación parvularia, porque eso les va a enseñar y les va a dar la base, lo que dice aquí, la orientación educativa. Es importante tomarlo. Bien, ¿qué tarea tenemos para nuestra próxima clase? En nuestra próxima clase tenemos el certamen, ¿ya? Se va a realizar online. Entonces, al inicio, bueno, yo no se había logrado incorporar, pero lo dijimos, con Macarena también, que no vayan a dejar para última hora consideraciones técnicas como son tener un buen computador que les funcione, verificar que toda la información corra, que funcione bien el computador. 2, tener una excelente conectividad. Si ustedes saben que en su casa se cae la señal, no les llega, no funciona, chicas, ya estamos en fase 4. Váyanse para una casa donde ustedes saben, la tía, la abuela, el amigo, el hermano, siempre hay alguien, donde haya buena conexión para que puedan hacer sus 2 certámenes. Entonces, ustedes prográmense desde hoy. Eso, la segunda consideración técnica. La tercera consideración técnica es que es obligatorio el uso del correo institucional @alumnobolivariana.cl. Ese antes de @alumno dice, por ejemplo, no sé, joyce.rocco @alumno, o dice, por ejemplo, macarena.munoz ese correo institucional es por el cual les voy a enviar el link y desde donde les abre el link para poder responder. Ese link les puede abrir en cualquier otra parte, pero no van a poder responder la prueba. En la única parte de donde van a poder responder y abrir el link es desde el correo de la universidad, porque está restringido solo para el ámbito de la universidad. No lo van a poder abrir desde el WhatsApp o desde el correo personal o del abuelo, el hermano, el tío, no les va a funcionar. Entonces, 3 consideraciones técnicas, chicas. Una, que el computador les funcione. Tienen una semana para verificar eso. 2, que tenga excelente conexión, que nadie las interrumpa, que corra el internet bien. 3, que tienen que tener y hacer funcionar su correo de la Universidad Bolivariana. Y de hecho, de hoy en adelante, cualquier tarea que me envíen, por favor me lo envían a mi correo de la Universidad Bolivariana, ¿ya? Que es adriana.sánchez, docentes, ubolivariana.cl, ¿ya? Cuarta consideración, el certamen, ¿cierto?, va a estar disponible solo en un periodo de tiempo. Entonces, por decirles algo, de 9 a 10 de la mañana. 60 minutos para responderlo. Del momento en que ustedes inician 9 de la mañana a 10, solo en ese momento va a estar disponible porque luego hay un receso, ¿cierto? Para que luego inicien con el siguiente certamen. Hay que también dejarles que ustedes se respiren, se ventilen, se oxigenen, ya. Y una consideración técnica que se me estaba pasando es la siguiente. Mire, chicas, por favor,
por el bien de que les corra el internet y les funcione el computador. Cuando ustedes estén haciendo su prueba, su certamen, no tengan abiertos otros archivos, no abran otros archivos, no abran otras aplicaciones, porque si ustedes hacen eso, en algún minuto, durante la prueba, el computador se taimó, el archivo se taimó, el otro no pudo. En la prueba yo no puse nada para que me manden adjunto. Por tanto, no tengan ningún otro archivo abierto. Si ustedes no me hacen caso y durante la prueba empiezan a abrir el archivo no sé qué, el PPT, cuando o de no sé qué, o cogen otro dispositivo, lo que puede pasar es que no les funcione en esos 60 minutos y no les corra como corresponde. Entonces, profe, es que se taimó el computador, es que la red, y eso pasa solamente cuando uno no sigue las instrucciones. Entonces, esa es la cuarta consideración. Entonces, repaso. Primera, tener un computador que les funcione lo mejor posible. 2, estar en un lugar donde la conexión corra bien. 3, usar el tiempo que se está dando y usar solamente el correo de la universidad. Y 4, no tener otros dispositivos abiertos, no tener otros archivos abiertos, no tener otras aplicaciones abiertas diferente al formulario donde se está haciendo la prueba. Si ustedes hacen eso, van a poder hacer una prueba muy expedita, muy tranquila, los 60 minutos van a ser suficientes. Es una prueba que tiene ítems, preguntas de diferentes formas, ¿sí? Tiene selección múltiple con única respuesta, selección múltiple con 2 respuestas, de categorización, de ordenar y por supuesto hay unas preguntas de desarrollo donde ustedes tienen que responder. ¿Listo? Entonces, para el certamen, ¿qué deben hacer? ¿Dónde van a estudiar? Deben repasar, releer y estudiar todas las presentaciones hasta la del día de hoy. De cada una de las clases, las diapositivas contienen un contenido teórico que ustedes deben dominar como mínimo. Repasar los videos que hemos visto que son súper sencillos, ¿cierto? Hemos visto 2 videos cortitos, sencillitos. Y obviamente contenido de las lecturas que hemos hecho. Por tanto, de los trabajos que ustedes han hecho, también obviamente van a salir preguntas porque salen de las lecturas. ¿Qué lecturas hemos hecho? Las lecturas del marco para la buena enseñanza, de ahí van a salir preguntas, especialmente del dominio D, que es el que más hemos tocado, ¿cierto? Un poco. Y van a salir preguntas de los documentos que les he compartido y por supuesto del documento que les decía hace un momento, que voy a dejar de compartir acá, para mostrarles. Este es el documento que hoy van y que ustedes deben leer, ¿cierto? Tiene 2 páginas. Esto es lo que toca al proceso de lo que se entiende que es. ¿Qué es el diseño de investigación-acción? Y ahí cómo está incorporada la autonomía para investigar, ¿cierto? Y de acuerdo a ello, qué perspectivas teóricas se contemplan en cada uno de los autores y cuál es el proceso que se vive para investigar, cuáles son como las etapas de investigación, cuáles son esos pasos, cuáles son esos diseños que hay dentro de la investigación-acción. Entonces, esas 2 páginas tienen que leerlas porque van consideradas dentro de las preguntas del certamen y porque además ustedes deben dominarlas. Eso se los voy a enviar también al finalizar esta clase ahora, esta y la otra, yo les envío toda esa documentación. ¿Listo? Hasta este momento, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? Profe, entonces solamente el otro fin de semana con usted nos toca solamente las pruebas, nada de tarea y esas cosas, ¿cierto? No, pero tú sí. Tú me debes a mí, a este momento, 4 tareas. Sí, se las tengo acá, se las voy a mandar. Ay, qué bueno, eso es lo que te estaba preguntando cuando se te cayó bien. Entonces me las envías. Sí. Pero de tarea para la próxima no hay nada, porque primero no vamos a tener clases sincrónicas, ¿sí? Sino ustedes tranquilitas hacen su certamen bien concentradas los dos con las pautitas que les di hace un momento. Si ustedes las tienen en cuenta, les va a ir muy bien. Entonces, primero estudiense todo eso, de ahí voy a sacar preguntas de ningún otro lado, ¿cierto?
Segundo, tengan buena conexión. Tercero, su computador ideal para poder responder con tranquilidad en un ambiente que nadie las moleste, tranquilitas, ¿cierto? Y no tener, usar obviamente su correo y no tener ninguna otra aplicación, ninguna otra cosa. Estudien, estudien. Que el hecho de que estén en las casas, sí, yo sé que uno estar solo, la persona no lo está cuidando a uno, pero ustedes son autónomas. No intenten hacer pillería porque se van a pillar solas, se van a pillar solas. Puede ser que respondan una, dos, tres preguntas bien, pero las de desarrollo les va a quedar mal y son las que más puntaje tienen o no van a alcanzar, o lo peor, se les puede timar el computador y ahí sí yo, mire que lo siento en el alma, mis amores, pero nada que hacer, nada que hacer. Entonces sigan esas instrucciones y verá, estudien con tiempo, no dejen estudiar para última hora. Se los digo porque estos ojos han visto que han pasado cosas cuando no se sigue la instrucción de manera online. Uno cree que el online le facilita más porque uno puede tener el apunte, mirar no sé qué, pues ya que si tú haces eso, te va a quitar tiempo, te va a quitar tiempo y no van a poder responder como corresponde. Tiene solo una hora, 60 minutos. Y a los 60 minutos se cierra. ¡Ay, que se me cerró! Sí, eran 60 minutos, que es suficiente tiempo para 20 preguntas. Máximo 20 preguntas, con suerte van a tener ustedes, máximo 20 preguntas. Entonces, eso. Macarena, ¿alguna duda? No, profe, nada. Listo. Entonces, ¿qué sí les queda de tarea para, pero no para la próxima, sino para el 16? ¿Sí? Que nos vemos. Para el 16. La pregunta, problema y el tema del anteproyecto de la tesis. Ya, Macarena, luego, bueno, y cuando la Joyce vea la grabación, ahí se va a dar cuenta pues como que te perdiste un periodo mientras te entró la conexión, y si no, Macarena, igual le cuentas ya todo lo que hablamos, ¿cierto? Sí. Bien. Bueno, chicas, vamos a hacer un receso de unos, ¿qué? 20 minuticos, hagamos receso de unos 20 minutos, no, 15 minutos. Tengo la 40 a las 50. Yo tengo aquí las 10:34, no sé qué horas tienen ustedes allá. La misma yo. Ok, entonces ya 10:35, entonces nos vemos a las 10:50 nuevamente, ¿listo? Ya, profe. Vale, chicas.